Turno fantasma en la forja. Capítulo 1. Fuego en reposo. La nave duerme con la boca abierta, una penumbra roja que tiembla como si respirara por el techo. El vigilante ficha mi entrada con desgana y me deja la linterna, pero conozco cada charco de aceite por su olor y cada pitido por su tono, así que atravieso el pasillo sin encenderla. En el reloj de pared falta un diente, un clic que nunca llega, y sin embargo el horno piloto se ha encendido solo, un soplo grave que golpea el diafragma como si me hablara por dentro. No debería haber nadie, no debería haber calor, y sin embargo hay una hilera de llantas alineadas en el suelo, brillando con esa piel de naranja recién cortada que solo tienen cuando alguien las prepara con manos impacientes. Las contemplo como quien mira unos zapatos a la puerta de una habitación y no se atreve a llamar. Es noche de turno muerto en la forja, lo sé porque lo firmé yo en el cuadrante y porque he apagado yo misma la línea antes de irme a casa a cenar y volver con un café frío que ahora me estropea la boca. Me quedo quieta hasta escuchar bien, no hay voces, no hay pasos, no hay radio, solo el metal acomodándose, un crujido suave que parece idioma. Abro la garita y encuentro el parte de producción sobre la mesa, húmedo de condensación como si hubiera pasado por la boca de alguien. En el apartado de encargado no hay firma, solo un trazo oscuro, largo, que se mete bajo las casillas como una raíz buscando tierra. Me froto los dedos y me queda hollín. Digo mi nombre en voz baja para no deshacer el equilibrio del aire, Clara. El eco no vuelve. Lo que vuelve, desde el fondo de la nave, es una sílaba que no es mía, un golpe grave repetido en el vientre del horno que marca, entre ladridos de fuego, un apellido que aprendí a no decir. Suelto el café en la papelera porque las manos, de pronto, me tiemblan con un pulso que no es mío. Deslizo la verja de la línea nueva, esa que siempre gime como un animal perezoso, y entro. Los robots deberían estar en su postura de descanso, cabezas inclinadas, pinzas cerradas, luz de espera como luciérnagas enfermas. Pero una pinza parpadea en verde, un verde decidido, y el brazo está en alto con la elegancia de un bailarín congelado. A sus pies, una pieza nacida y sin bautizar se enfría con dignidad, dejando en el suelo ese círculo de vapor que hacen las cosas que vienen de lugares demasiado calientes. La tomo con el guante, la giro. No reconozco la curva. No es un brazo estándar ni una doble espira ni un chisel con tolerancias negociadas, es algo que parece diseñado para un suelo que no existe, con una boca abierta que muerde hacia adentro. La giro otra vez y la máquina responde sin tocarla, como si cada vuelta mía agitara su memoria. El PLC despierta y muestra en el panel una línea única, una orden antigua en formato que ya no usamos. No hay lote, no hay referencia, no hay operador. Hay, en cambio, un nombre de archivo que se despliega con la suavidad de un susurro escrito, el apellido que no debo pronunciar. Lo veo entero, nítido, el mismo que colgamos una vez de la grúa para retirarlo del diccionario interno de la fábrica, el mismo que el gerente prohibió en las reuniones para que la producción dejara de fallar cuando alguien lo decía en alto. Intento borrarlo con el dedo y no se marcha. Al contrario, se humedece. Y entonces el brazo, sin aviso, baja con una cortesía impecable, toma otra llanta de la parrilla y, a pesar de que no hay manos, ejecuta el ciclo como si obedeciera a un jefe invisible. El golpe del conformado suena con una cadencia nueva, no es el tum repetido de siempre, es un tum-tam casi musical que se me clava en el esternón y me obliga a escucharlo como se escucha una noticia que no quieres. Tum. Tam tum. Tam. Y en cada pareja, una letra, y en cada letra, de nuevo, el apellido. La primera vez que escuché ese apellido en el metal todavía llevaba el mono con el nombre bordado mal, con una R de más que me hacían notar en cada relevo. Fue una tarde de calor espeso en la línea vieja, cuando el témpel en aceite dejaba una nube de olor a nuez amarga que se pegaba al pelo. Un veterano, a quien todos llamaban por un mote amable como si así pudiera hacerse más pequeño, dejó una pieza en mi mesa con una sonrisa rápida y me dijo, sin dejar de sonreír, que no se me ocurriera pronunciar en voz alta lo que yo iba a leer. Acaricié la superficie granallada y allí estaba, fugitivo y terco, como un grafiti hecho con la sombra de la mano, el apellido, repartido en las marcas de contracción que deja el metal cuando recuerda su forma primera. Me reí, quise reírme,
Me reí por encima de mis posibilidades. Él no. Él apoyó los nudillos sobre el banco como si necesitara pedir permiso a la madera y me contó, con esa falta de épica que tienen las historias verdaderas, que una vez la forja decidió trabajar sola durante una noche completa y al día siguiente había en el patio un palé de piezas que no servían para nada conocido, piezas que, sin embargo, encajaban perfectamente entre ellas para formar una especie de armazón bajo, casi un esqueleto de puente de juguete. Dijo que los jefes lo cortaron con radial y lo vendieron como chatarra, como si cortar el dibujo borrara el dibujo. Dijo que ese mismo día un muchacho joven se acercó a la línea con la marcha de quien no debe volver y pidió su finiquito. Y dijo, sin levantar la voz, que desde entonces el apellido del muchacho, el apellido que juramos no repetir, se quedó pegado a los ladrillos del horno como el humo, y que a veces, en los cambios de turno, alguien lo escuchaba en el golpe del martillo cuando no quedaba nadie dándole al pedal. Desde entonces, el personal aprendió a no alimentarle la boca a los nombres. Se puede trabajar con supersticiones si el motor arranca. Se puede incluso afirmar que no existen. Pero por las noches, si el aceite hace ese sonido de sopa que habla, es mejor no preguntar. Con la pieza tibia en las manos camino hasta el aljibe antiguo que está detrás de la cabina de pintura, ese rectángulo oscuro que sobrevivió a todas las remodelaciones porque nadie se atreve a declararlo formalmente inútil. La tapa de hierro siempre ha sido torpe, hoy se abre con un suspiro de bisagra recién engrasada. Hay buena humedad en las paredes, una baba transparente que me devuelve la respiración. A veces vengo aquí a ordenar mi cabeza cuando la línea decide que mis manos van por su cuenta. Apoyo la pieza en el borde y me miro en el agua sin que la linterna participe. La superficie me regala una cara que es la mía pero oscurecida por un humo de abajo arriba, como si la forja fuera una chimenea al revés. En el reborde interior alguien ha dejado un sobre de papel craft, sellado con cera como en las películas que no nos creemos. No tiene destinatario, pero la huella del sello es el logo viejo de la casa, el que perdimos cuando se vendieron las acciones y vino la reestructuración. La cera está templada. Apoyo el dedo y se hunde lo justo para admitir mi huella como una cortesía. Lo saco y tiro del borde. Dentro hay un plano dibujado a mano de la nave, con una tinta que sangra por el contacto con la humedad. En el plano, la línea nueva figura con su perímetro correcto y su pasillo de seguridad, la vieja, con sus estaciones distribuidas como siempre, el almacén de llantas, la sala de mantenimiento, la oficina de calidad. Y, en una esquina donde no hay nada más que una pared sin puerta, una anotación en letras que parecen hechas con un clavo, acceso a pasarela, y debajo, otra palabra subrayada 2 veces que me aprieta la garganta, el apellido prohibido. El agua del aljibe se inquieta y devuelve un eco de golpecitos como si alguien, al otro lado, estuviera probando el metal con la uña. Cierro la tapa con cuidado y guardo el plano dentro del mono, apretado contra mi estómago como quien guarda una nota amorosa y no pretende admitirlo. Vuelvo a la línea. El brazo ha repetido el ciclo sin cansarse y ahora hay sobre el carro 4 piezas idénticas, ninguna con referencia, todas radiantes en su seguridad solemne. Las coloco en fila y juego a encajarlas como si mis manos fueran niños y la fábrica me lo permitiera. No encajan entre sí de forma evidente, pero si coloco 2 con su boca enfrentada y las otras 2 como abrazándolas, aparece un hueco central, una especie de ojal de hierro que pide un eje invisible. Ese hueco, pienso, podría alojar un nombre. Digo el mío, para comprobar, y el hueco me devuelve una respiración empañada que no es un eco ni una negación, es un bostezo que me invita a acercar la oreja. Me la acerco, porque ya he pasado la frontera en la que una hace lo contrario de lo prudente. Oigo un compás que no es del motor ni del horno, un patrón de golpes amortiguados que haría sonreír a cualquier obrero con oído. Alguien está templando fuera de su sitio, alguien está golpeando acero sobre madera o sobre carne. Y cada 2 golpes, en el intervalo, una voz baja que no es voz sino fricción pronuncia, en seco, el apellido. No necesito luz para saber que me tiembla el labio. Pongo un guante sobre el hueco, como quien tapa la boca de un niño que empieza a preguntar cosas delante de extraños. El PLC vuelve a escribir líneas que no le he pedido. En el registro de actividades aparece el turno pasado, el anterior al anterior, todos con su producción modesta y sus intentos de avería,
y de pronto una franja negra ocupa el tiempo de esta noche con un comentario único: turno en curso. ¿Turno de quién? El sistema no lo sabe. Donde debería ir un nombre aparece ese trazo largo que invade las casillas, ese trazo como de raíz que busca. Lo observo formarse en vivo, como si la máquina estuviera escribiendo con tinta gastada. Me doy cuenta tarde de que tengo los ojos llenos de agua, no del aljibe, sino de mis propios párpados sudando miedo. Y entonces, de alguna parte de la nave en la que no he estado nunca, llega el ruido claro de una cadena elevándose, la grúa que se pone en marcha para cargar un peso. No le he dado la orden. Nadie se la ha dado. Avanzo, sin saber a dónde, con el mapa contra la piel. El apellido suena de nuevo, más cerca, y por primera vez lo oigo con sílabas completas, como lo diría una madre llamando a su hijo para cenar. El ruido de la grúa no se parece al que oímos con auriculares y plan de mantenimiento. Este es más limpio, como si cada eslabón de la cadena hubiera pasado por manos humanas que quisieran gustar. Sigo su trazo por el pasillo elevado, donde nunca he subido a estas horas porque a ciertas alturas la noche se vuelve otra cosa. El plano doblado me guía hacia la pared sin puerta que en el dibujo tiene nombre de entrada, y al acercarme entiendo que no es pared pura, sino un panel sordo con la piel pintada para fingir. Pego la palma. Vibra con una frecuencia que conozco por oficio, esa que anuncia que detrás hay aire en movimiento y metal ocupándose. En la mitad, a la altura del pecho, hay un tornillo que no pinta con la brocha de la empresa, sino con polvo oscuro, un tornillo ligeramente lavado por dedos recientes. Lo giro con las uñas, lo giro una vez, lo giro un poco más hasta que se desprende el miedo y el panel cede hacia adentro con un resuello obediente. Detrás no hay pasillo de obra, hay una íntima garganta de chapa que huele a teléfono antiguo, al aliento de un cable, y una escalera estrecha que trepa a la pasarela. Subo sin pedirlo, con el plano pegado al estómago como un salvoconducto. Arriba, el techo parece más bajo y el mundo de la fábrica se ve como un diorama atravesado por venas de luz. La grúa avanza sola con delicadeza de bestia vieja que no quiere asustar a su cría. Suspende de su gancho un haz de piezas con esa nueva curva que me desconcierta, y las deja a plomo sobre un punto de la estructura donde jamás colocamos carga. Una luz mínima, una luciérnaga que nadie pagó, parpadea sobre el riel y señala, con insistencia de empleado meticuloso, una tuerca que no existe en los planos. Alguien ha colgado tiza en el pasamanos, una tiza corta masticada en uno de sus extremos. En la chapa, junto a la tuerca, hay marcas de suela, no botas de seguridad sino algo más leve, un calzado que no aguantaría un turno con aceite ni a cambio de un premio, pasos que dibujan un baile pequeño. Y cada marca está orientada hacia un único punto del techo, ese lucernario ingrato que cada otoño llora y nunca conseguimos sellar del todo. El vidrio empañado escribe en la condensación una línea que no es agua, es escritura breve, y en esa escritura vuelve el apellido, esta vez inclinado hacia mí como si inclinara la cabeza al saludar. Digo en voz baja una palabra que no es el apellido y el vidrio no responde. Digo otra, y nada. Soplo, y el apellido se limpia como si no deseara ser borrado por mí, como si tuviera su propio trapo. La grúa, sin esperar lo que yo decida, inicia el regreso con la elegancia que gastan los animales cuando ya te han enseñado el truco y tú sigues sin entender. La pasarela corre por encima de la línea vieja, y desde aquí escucho el temple como si viniera de un barco amarrado a mi esternón. En la cabina de mandos alguien ha dejado el selector en manual, una vieja cortesía que no impide que todo obedezca a otra voluntad. Aprieto el paro de seta por probar la fuerza de mis dedos más que por fe en la electricidad, y el hongo rojo responde con la firmeza correcta, con su clic satisfactorio de final de historia, pero abajo nada cambia. El verde de los sensores sigue guiñando su fe, el horno suspira a ritmo pautado, la banda avanza lo justo para que yo entienda que lo que manda hoy no vive en los cables. Vuelvo al cuadro, apago, enciendo, ruego. Me responde, no el metal, sino una campanilla lejana en la zona de vestuarios, ese sonido que dejó de usarse cuando pusieron relojes nuevos y que sin embargo nadie se atrevió a arrancar de la pared. Bajo por otra escalera, esta de servicio, un bajacielos estrecho que huele a jabón rancio y a fotos de equipo. En los vestuarios la alineación de taquillas parece un pelotón preparado para recibir una orden que no llega.
Hay una puerta que cierra mal desde antes de que yo entrara a trabajar. Esta noche, aunque la empujo con la misma fuerza de siempre, se abre sola al sentir la intención. Dentro, en el banco, espera otro sobre de papel grueso, menos solemne que el del aljibe, sincera, con el lomo reventado por la prisa. Lo abro, como si mi derecho a abrirlo me hubiera sido concedido en otra vida, y encuentro una fotografía de grupo tomada en el patio, un verano anterior a mis veranos aquí. Los rostros me miran con esa inocencia con que se mira desde un tiempo del que crees saber el final. Señalo mentalmente a 3, a 5, a 7, y encuentro al muchacho del que no se habla, o el hueco exacto donde debería estar si la geometría humana no hubiese sido violada. Detrás, escrito con lápiz apretado hasta herir el papel, hay una frase sin firma: si vuelves a encender, vuelve a terminar. Debajo, una lista de pasos de trabajo que no pertenecen a ninguna orden conocida, pero casan con lo que la nave ejecuta a escondidas: cortar llantas con orientación contraria, conformar con doble silencio, templar primero agua luego aceite, granallar sin asesoría, colocar en ojal de 4. La última línea es una petición o una instrucción que no acepta matices: dile mi nombre. Me sorprendo recordando la voz de mi madre cuando yo de niña me negaba a pronunciar la sílaba difícil de una canción y mi madre me enseñaba a colocar la lengua. Hay una taquilla sin chapa, su número arrancado, su cerradura cambiada por un candado blando. Dentro, cuando doy con una ganzúa improvisada de operaria que ha aprendido de los cerrajeros por aburrimiento, hay un guante de cuero viejo con una quemadura limpia en la palma. La quemadura dibuja, con precisión de sello, el apellido. Lo huelo, huele a días de fiesta mal compartidos. En el suelo, en tiza como la de arriba, aparece un horario de turnos que nunca vimos colgado: turno 1, turno 2, turno 3, y una hilera más abajo, en otra letra, turno 0. Al lado del turno 0 hay un intervalo que no coincide con ninguna campana, una franja que parece vivir fuera de los calendarios. Me siento un segundo en el banco de madera, que cruje con honestidad. El reloj del vestuario marca una hora que no existe. La campanilla vuelve a sonar, esta vez desde el techo, donde un cable viejo tiembla como la cuerda de un instrumento que alguien afinará al otro lado del mundo. Regreso a la nave con la sensación nítida de que he olvidado aprender algo. El aire ha cambiado de temperatura sin cambiar de temperatura, una paradoja que cualquiera que trabaje con hornos entiende en el cuerpo. La línea nueva descansa con falsa modestia y, sin embargo, hay un soplo en sus decoletadoras que sugiere párpados a punto de abrirse. Coloco las piezas en el suelo como si obedeciera a una coreografía memorizada por mis manos durante un sueño. 2 frente a 2, el ojal en medio, y alrededor un perímetro libre que pide, no protección, sino público. Pongo la oreja otra vez en el hueco y escucho, ya sin negación, el silencio cargado que antecede a las palabras. Digo Clara, digo jefa, digo presente, y nada hace consonancia. Digo casi el apellido y la nave, agradecida como un perro viejo que oye la bolsa del pan, se inclina hacia mí en sus ruidos mínimos. No termino la palabra. Alguien la termina por mí, muy cerca, sin aliento suficiente para mover una llama pero con la fuerza justa para que el aire se dé cuenta. No es un espectro ni una máquina con vocoder, es una sílaba humana pronunciada con la timidez de quien entra tarde y no quiere interrumpir. Me giro y no hay nadie, solo el panel que antes se dio con cortesía, ahora entreabierto como una boca que invita. En el monitor del PLC el trazo de raíz se endereza, gana coherencia, empieza a aparecer escritura adulta. En la casilla de observaciones aparece una frase que no admite discusión: entra. La grúa, en un gesto de anfitriona, deja caer su gancho con precisión para señalar la escalerilla que sube a la pasarela. El aljibe, aún con la tapa cerrada, emite el sonido tenue de una gota cayendo sobre otra gota como si contara con paciencia. 3, 4, las que hagan falta. Me cuelgo el guante quemado del cinturón como quien acepta un distintivo que no sabe si le corresponde. Cruzo el panel, y al otro lado me espera un corredor tan angosto que me obliga a girar los hombros, con el mismo tipo de pintura que nunca seca del todo y te deja la espalda marcada si la rozas. Al final, una puerta de chapa con una mirilla ciega, sobre ella, grabado con la punta de algo que fue cuchillo, el apellido por fin completo, con todas sus letras bien plantadas,
sin vergüenza. Entiendo, con una claridad que no me perdona, que la línea me ha estado adiestrando para pronunciar, no por superstición, sino porque este sistema solo reconoce una llave, y esa llave es un nombre. Capítulo 2. Turno 0. El nombre me pesa en la boca como una pieza recién templada que no conviene soltar sin medir la caída. Me acerco a la puerta de chapa con la mirilla ciega y siento que el metal respira muy despacio, a la espera de que le haga un favor antiguo. La lengua tantea, como cuando aprendí a pronunciar la letra que se me resistía de niña, y el apellido prohibido se arma en mí con la exactitud de una herramienta bien afilada. Lo digo solo para mí, con la mínima voz que basta para que una fábrica lo escuche. El aire se encoge un instante, como si alguien retirara una cuña. La mirilla, muda desde siempre, deja pasar una hebra de sombra que parece luz. La cerradura no gira, se relaja, el resorte no salta, se convence. Empujo y el borde me acaricia el costado con una torpeza afectuosa, como si estuviera memorizando mi forma. Dentro no hay cuarto de máquinas ni almacén secreto, sino una sala breve con paredes forradas de corcho y planos viejos clavados con chinchetas veteranas. Huele a aceite que ya hizo su trabajo y a yeso húmedo, ese aroma de vestuario después del primer relevo. En el centro, una mesa de madera recuperada sostiene un panel con diales que no pertenecen a este siglo y un lector de tarjetas perforadas que algún romántico salvó del contenedor. La aguja de un instrumento, del tamaño de mi mano, oscila al ritmo de mi respiración. Sobre la mesa, un cuaderno de tapas negras, escrito a lápiz con letra contenida, lleva por título una frase sin logo, registro de turno 0. Me siento en el taburete con la puntería de quien acepta un papel y leo la primera línea a la luz pobre de una bombilla prudente. Dice, si has llegado, es que puedes decirlo. Si puedes decirlo, es que recuerdas. Y si recuerdas, termina lo que empezaste en nombre de quien no volvió. Hay una silla más, junto a la pared, con el asiento hundido por un peso que ya no está. No hay polvo en la huella, alguien se levantó de ahí no hace tanto como para que la fábrica lo olvide. Encima, colgando de un clavo, un mono de trabajo sin chapa, la tela gastada en los sitios que se gastan cuando se aprieta la mandíbula con el cuerpo entero. En el bolsillo del pecho asoma un lápiz corto y un sobreplegado en 4. Lo abro con el cuidado que merece una carta que quiere durar. Dentro, un croquis a mano de la misma pieza que me tiene en vilo, con flechas que señalan sus curvas como si fueran músculos, y una nota con pocas palabras, boca hacia adentro, silencio hacia afuera, eje cuando pidas permiso. Bajo el croquis, otra frase, no fueron supersticiones, fueron instrucciones mal entendidas. Me llevo el lápiz a la oreja como quien adopta una costumbre ajena para ver si los hábitos se contagian, y repaso la sala. En la pared, junto a un enchufe que no casa con ningún estándar, hay una fotografía del patio tomada desde un ángulo que no conozco. En el borde, a lápiz apretado, el mismo trazo que ya me suena, nunca dejamos de trabajar, solo dejamos de fichar. Quien escribió esto entendía la diferencia entre tiempo y horario. El panel antiguo, a mi lado, lleva una rueda con posiciones nombradas como mandamientos. La última, en lugar de automático, dice escuchar. La giro. La nave al otro lado del panel respira conmigo. Encuentro en un cajón un aparato pequeño del tamaño de un puñado de tornillos, una grabadora con cinta que parece haber pasado su vida entera guardando huecos. La enciendo porque el dedo decide antes que yo. No suena una voz ni una explicación, suena lo que faltaba en la nave cuando apagué mandos, el clic intermedio del reloj de pared, el carraspeo inocente de la grúa antes de moverse, una risa que no es risa sino la manera que tiene el aceite de decir aquí. Entre esos sonidos necesarios, una pausa se vuelve más densa y en esa densidad, aparece el apellido con la naturalidad con que los apellidos aparecen cuando te llaman a caja en los bares de siempre. No es un conjuro, es un dato. Subo el volumen justo para que el nombre me roce sin quedarse a vivir. En la parte trasera de la grabadora alguien escribió con punzón, reproducir antes de colocar el ojal. La cinta se detiene sola, obediente, en un silencio que me aprieta el pecho con mano firme. La mesa vibra. El lector de tarjetas, que no debería hablar,
tose una tarjeta vieja con una línea de perforaciones que mi vista traduce a golpes de infancia. Sobre la cartulina, a lápiz, el apellido otra vez, pero con otra mano, como si cada repetición fuera también un idioma. Me sorprende el impulso de cuidar ese nombre. Me lo guardo entre el mono y la piel, como el mapa del aljibe, no tanto por esconderlo, sino para que me abrigue la boca cuando lo tenga que decir de nuevo. Vuelvo a la pasarela por el corredor estrecho y la fábrica se ha reorganizado alrededor de la frase que dije. No es que las máquinas hagan cosas nuevas, es que han ordenado su respiración. La banda de la línea vieja avanza un palmo simbólico y se detiene a la espera de un gesto que no está en ningún manual. La luz de la cabina de pintura parpadea en un compás que no me suena a avería sino metrónomo. La grúa se queda inmóvil con esa inmovilidad activa de los animales que escuchan un bosque. Coloco sobre el suelo las piezas con la boca abierta hacia adentro, el ojal en el centro, y dejo que el dibujo que pide el plano ocurra sin que mi orgullo de encargada decida del todo. Alimentar una máquina es parecido a acostarse con la propia timidez, todo va mejor si no me creo imprescindible. Me agacho a la altura del ojal y respiro con cuidado, como ante una herida que no quiero marear. Repito el apellido ahora no como contraseña, sino como se dice gracias a quien te pone un puente en mitad de un río impetuoso. El hueco exhala tibio, como cuando abres un horno que ya no quema pero aún cuenta historias. La vibración se desplaza por el suelo hacia un punto del patio que sé, por instinto y por mapa, que nunca se usa a estas horas. Oigo entonces el rumor sordo de un desplazamiento bajo mis pies, una rueda sin carril, y un latido de motor antiguo que decide recordar. El panel del PLC no exhibe códigos ni fallos. En la pantalla, donde debería haber solo variables, aparece en limpio una frase cortés: permiso concedido. No soy creyente, pero el cuerpo me reza solo. El patio me recibe con su olor a hierro lavándose la cara. La noche aquí es menos noche, quizá porque el cielo se acostumbra a ser techo y toma nota. La vibración me conduce hasta la esquina donde, dicen, antes había un cobertizo que ya nadie recuerda. El suelo presenta una junta que no es junta, una línea de sombra que se abre al empujar con el pie como si se rindiera ante quien conoce la palabra clave. Levanto con ambas manos la trampilla disimulada y la fábrica me muestra su otro estómago, una cavidad baja, ventilada por respiraderos que nadie inspecciona, donde descansan palés de piezas que no figuran en la contabilidad ni en la conciencia de los que piden objetivos. No son palés iguales, cada uno sostiene una familia distinta de curvas con la misma gramática. En la madera, escritos con marcador borrado a medias, hay apellidos, no referencias. Reconozco el prohibido, y reconozco otros que fueron desapareciendo de los pasillos sin despedida formal, apellidos que perdimos en reorganizaciones, en mudanzas de país, en accidentes discretos cuyo parte se redactó con vocación de olvido. La grúa, sin verme, calcula aire y deja caer su gancho con la delicadeza que se tiene con los peces que vas a devolver al río. Entiendo que la fábrica está armando algo con todos esos apellidos, una geometría de deuda que pide un eje y un permiso. No me asusta saberlo, me asusta que haya esperado a que yo pudiera nombrarlo. Miro mis manos y no son distintas, pero ahora sostienen una llave que no pesa y abre. Bajo el vientre y coloco la primera familia de curvas en el ojal de 4 que he dejado listo dentro. En cuanto encajan con la satisfacción de lo inevitable, un tímpano en mí decide que este es el trabajo correcto. La noche hace un gesto de asentimiento. Y yo, sin hacerme la valiente, acepto que el turno cero me ha fichado. La primera familia de curvas encaja con un suspiro que no pertenece a mis pulmones. Falta el eje, lo siento no como idea sino como hueco que pide columna vertebral. En mantenimiento hay ejes de sobra, pero ninguno quiere al ojal como este parece quererlo a él. Camino hasta el banco donde se guardan las cosas que nadie firma, ejes rectificados que sobraron de proyectos enviados a países con nombres que nos quedan grandes, pasadores con chaflán tímido, barras que aprendieron a hacer flecha. Elijo uno que no es el más nuevo ni el más noble, tiene en la mitad una marca circular, un beso de calor como el del guante quemado, el diámetro justo para prometer sin fanfarronear. Lo acerco al ojal con respeto de quien entrega un vaso de agua a una fiebre. El PLC lee mi intención y escribe sin pedirme permiso: solicitud de eje, concedida.
No miento si digo que el metal me quita peso de las manos. El eje entra sin pelear, gira un poco, se asienta, y la geometría insinúa por fin una función que no sé nombrar con palabras de catálogo. La grúa, desde arriba, emite su carraspeo educado y la nave responde con un acorde mínimo, como cuando un coro encuentra la nota de referencia y deja de fingir ensayo. Me veo desde fuera, agachada en el suelo frío de la fábrica, aceptando que lo que monto no me pertenece y, aún así, me pide mi firma. Me obligo a recordar que esto no es un juego de supersticiones ni una venganza de máquinas, es un trabajo distinto con los mismos materiales. Recojo otra familia de curvas, esta con la boca más cerrada, y al encajarla junto a la primera escucho un apellido que reconocería en cualquier reunión de riesgos, uno de los que dejaron de venir tras una auditoría de madrugada. No contesto con su nombre, contesto con mi respiración acompasada a la suya, y el conjunto baja 1 centímetro como si hubiera expulsado un aire viejo. Pienso en los planos con chinchetas, en la frase seca de «nunca dejamos de fichar», y en cómo de torpe fuimos para interpretar instrucciones escritas en dialecto de fábrica. Un portazo indecoroso corta la música del metal. Es la puerta lateral, la que el vigilante usa para fumar cuando llueve y no quiere ir hasta la garita. Sé su paso, sé su tos. Apago la linterna sin haberla encendido y dejo que el turno 0 se haga el muerto con la elegancia que le falta a las personas que tienen algo que ocultar. Las luces de la nave adoptan su cara de manual y las máquinas reposan en la postura que los de prevención quieren ver cuando pasan lista. El vigilante entra con una radio muda colgando del cinturón y una preocupación de padre distraído en la frente. Me ve y su cara apaga todas las preguntas menos una, ¿otra vez? La palabra no es acusación, es constipado. Le digo que hubo alarma de temperatura en el horno piloto, puro reflejo de la encargada que no quiere regalar imaginarios. Se acerca al cuadro, mira las agujas que ya no significan nada para él ni para mí, y asiente con esa sabiduría inútil que dan los años frente a luces verdes. Desliza un paquete de tabaco sobre el banco, lo deja allí como si fuera un talismán, y se gira para volver a su ronda. Antes de irse, sin mirarme, dice en voz baja el apellido prohibido, como quien prueba el filo de un cuchillo que ya le cortó. Me recorre una corriente que no es eléctrica. Le pregunto si ha oído algo extraño últimamente. Me contesta que los extraños somos nosotros cuando nos quedamos a solas con la nave. La puerta se cierra con su rumor de costumbre y el turno 0, agradecido por la defensa mínima, vuelve a respirar. La trampilla del patio, que yo había dejado con pudor de amante, se ajusta sola y el aire recupera su olor a hierro que supo perdonar. Me descubro tocándome la mandíbula, como hacen quienes no lloran por no abrir una compuerta innecesaria. En la sala del corcho la cinta de la grabadora ha decidido avanzar sin que nadie la empuje. La dejo hablar por mí. No suena una voz que yo pueda adjudicar a alguien, suena mi ausencia de voz cuando pronuncio bien el apellido, suena el espacio entre el martillazo y el retorno, suena la campanilla vieja afinando la hora que no figura en los relojes. Entre esos vacíos un hilo consonante se arma igual que los cables cuando encuentran tierra, y del hilo vine a entender una instrucción: no basta con colocar, hay que nombrar. No nombrar a gritos ni como conjuro, nombrar como se pasa lista en una escuela que no quiere humillar a nadie. Vuelvo al vientre bajo el patio con un puñado de apellidos recogidos de las maderas, algunos escritos a mano temblorosa, otros con el trazo orgulloso de quien aprendió a letras en baja. Los leo en voz baja al encajar cada familia de curvas y la estructura me responde con microgestos, asentamientos mínimos que mi cuerpo reconoce porque ha pasado media vida leyendo desviaciones de décimas. Recito 2 apellidos que me duelen, uno que me da rabia, otro que siempre me pareció hermoso. En cada nombre hay una pieza que decide obedecer sin orgullo. El eje, que creí estático, gira 1 grado y pide lubricación como pediría agua a un animal. Traigo aceite con el cuidado de quien unge y el conjunto lo bebe sin prisa. Al terminar esa tanda, la grabadora expulsa otra tarjeta perforada con el gesto de una gallina que sabe su oficio. En la cartulina pone, a lápiz, eje provisional. Siento que la palabra, provisional, no admite resignación, es promesa. En el lucernario del techo, al que no debería llegar el sonido de un vientre enterrado, la condensación dibuja una elipse perfecta, como si invitara a pensar en órbitas.
No sé si es aire o memoria, pero el armazón bajo el patio ya no es un montón de curvas con pretensiones. Es un instrumento de baja altura que canta con la fábrica cuando la fábrica decide escucharse. La pasarela vibra con un do grave que no toca nuestros manuales, la cabina de pintura marca un compás con sus fluorescentes, el horno piloto sopla una respiración que no fatiga. En el PLC aparece un renglón que ningún técnico sabrá descargar en un informe, producción intangible, 1. Me río sin testigos, con una alegría que no tiene a quien pedir perdón. Repito el apellido por el que entré, no como llave, sino como homenaje. La pantalla responde con cortesía, el nombre se borra de la columna de incidencias y aparece en otro sitio nuevo que nunca vi, liberados. Es una palabra rara para una fábrica, suena a papeles de juzgado y a puertas abiertas al final del día. Quisiera dejarlo ahí, pero una línea más abajo mi nombre se escribe sin que yo lo teclee. No aparece en incidencias, aparece donde duele y honra, eje. Me quedo quieta, escucho si el cuerpo protesta o aplaude. Asumo que el turno 0 no te pide menos que lo que te da. Me enderezo, me limpio las manos en un trapo que huele a otros turnos y acepto que quizá mi firma no vaya en la nómina de este trabajo. Al salir del vientre miro la nave como se mira a alguien que, después de muchos años, por fin te dice la verdad sin adornos. La noche no se ha movido de sitio, pero hay una hora nueva colocada entre dos que conocíamos. Y yo, sin heroísmos que se puedan contar en la cafetería, entiendo que he terminado solo la primera parte de lo que me pidieron en nombre de quien no volvió. Capítulo 3. La hora añadida. Salgo al patio con la sensación infantil de haber metido una hora entera en el bolsillo del mono y que nadie me la vaya a requisar en la puerta. El cielo es el mismo que conozco de cada amanecer, pero su color viene con una capa de barniz que solo se ve cuando has dormido en la fábrica sin pegar ojo. La sirena del primer relevo suena con puntualidad, sin embargo, los rostros que bajan de los coches tardan un segundo más en cuajar sus expresiones, como si estuvieran entrando en una escena ya empezada. Camino hacia la garita a devolver la linterna que no usé y el vigilante me recibe con la cortesía callada de quien ha sido testigo sin testificar. Nadie pregunta por el agujero en mis rodillas ni por la marca de hollín en el lateral, porque hay marcas que en las fábricas pasan por el mismo registro que los chistes, se admiten hasta que alguien decide que ya no. Entre los dos fingimos que la noche fue un animal dormido. Pero cuando cruzo la nave para ir a planificar objetivos, el PLC me guiña con una línea que no pertenece a la contabilidad, producción intangible, 1, que pasó de parecer broma a parecer registro civil. En la pantalla de la báscula, justo antes de que el software se vuelva serio para pesar piezas de verdad, aparece el rastro de un nombre que no es el mío, un apellido que se borra cuando llega la primera carcajada de taller. Alguien ha dejado sobre el banco un vale de almacén con la tinta aún húmeda. En la casilla de referencia, que debería venir con letras y números, hay un trazo espeso que se mete debajo de las casillas como raíz. En destino, no pone línea ni cliente, pone liberados. Me lo guardo como si fuera un billete antiguo que ya nadie acepta pero a mí me compra café. La reunión de la mañana me cae encima como una amiga que duele más por lo pequeña que por su mala voluntad. Los de calidad traen una sonrisa apretada que solo se saca para pedir favores. Dicen que en la granalladora han aparecido figuras no conformes sobre algunas piezas del lote viejo, un dibujo que el granallado debería borrar, sin embargo, insiste en salir como tatuaje mal eliminado. Me ponen una foto sobre la mesa. En el grano mate se adivinan líneas que podrían pasar por capricho de chorro, pero quien ha pasado media vida mirando esas pieles sabe cuando el metal está hablando. No es el apellido prohibido, es la sombra del apellido, un gesto de letra que ha aprendido a esconderse en las rugosidades. Hago la lista de acciones correctivas con el tono de quien cree en ellas, y la nave, por debajo de la mesa, modula un do grave que solo yo oigo. Evito mirar el lucernario porque me he descubierto buscando mensajes en la condensación como quien busca culpables en las fotos de la cena de empresa. Uno de los chicos de la línea vieja pregunta si vamos a revisar la mezcla del granallado. Digo que sí porque se dice, y en mi bolsillo el vale de liberados palpa mi muslo como si tuviera pulso. Cuando nos levantamos, la grúa carraspea sin moverse, igual que un abuelo que aprueba sin meterse. En el pasillo coincide conmigo el encargado de mantenimiento,
mira mis manos, mira mis ojeras, no pregunta. En voz justa, elige un verbo que no me ofende, escuchaste. No digo que sí ni que no, digo que hoy la banda corre fina. Él, que lleva el oído curtido por motores que nunca anuncian su capricho, asiente con la gravedad de un cura que ha visto caer tejados sin perder la fe en las tejas. Hay un rato de oficina que me arrastra a un pasado que no me deja del todo. Abro el archivo de incidentes antiguos porque sé que si no tapo con papeles lo que me ha llenado la boca, voy a empezar a hablar donde no debo. Encuentro el parte de aquella noche de la que me hablaron cuando yo todavía usaba botas sin domar, arranque no programado, fabricación no conforme, chatarra vendida por peso, baja voluntaria, 4 frases como 4 piedras para cruzar un río que se llevó a alguien. Entre firmas signanas aparece un apellido tachado con bolígrafo experto en borrar sin que parezca censura. Y allí me doy, en la frente, contra el recuerdo que evitaba. Yo le enseñé a ese muchacho a alinear la conformadora con un truco de cadera que no figura en los manuales, le corregí la mano para que su palanca no gastara el hombro, le quité una vez una rebaba del labio con el mismo gesto con que apartas un pelo a alguien que duerme. Era rápido con la risa y lento con la desconfianza, tarareaba una melodía cortísima que no tenía intención de quedarse en tu cabeza y sin embargo se plantaba allí como un clavo. Tenía un orgullo fino, de esos que se dejan domar si les dices el nombre con el tono exacto. La noche de las piezas sin orden vino a buscar su finiquito con el cuerpo doblado hacia adelante, como si no quisiera ocupar sitio. Alguien le dijo el apellido en alto y desde entonces el taller decidió que pronunciarlo traía mala suerte. Me veo en mi propia memoria, callando su nombre por amor a la producción. La superstición era, quizá, una torpeza para no admitir que lo estábamos olvidando en horario laboral. Durante el descanso de media mañana la nave adquiere el eco particular de las fábricas cuando se quedan solas con los suecos apilados. Podría ir a tomar café, podría escuchar las quejas necesarias del pan del día. No voy. En cambio, me escapo por el panel fingido de la pared y vuelvo a la sala de corcho como quien vuelve al aula de adulto donde por fin aprendes la materia que evitaste de niña. La rueda de mandos del panel antiguo, esa que acaba en escuchar, me espera con la paciencia de un perro fiel. La giro con 2 dedos y la nave, allí fuera, afina su rumor. Abro el cuaderno y no busco instrucciones, busco voces. En el margen de una página alguien ha escrito con lápiz blando, la hora añadida no se mide, se acepta. Cierro los ojos y repito el apellido con el respeto que se dedica a una canción que te ha salvado de al menos un naufragio. El aire hace sitio, como cuando abres un cajón muy lleno y los calcetines, educados, se aprietan para no caerse. El cuadro del PLC, que no puedo ver desde aquí y sin embargo me escribe en el pensamiento, añade una línea que me pertenece aunque yo no la haya pedido, turno 0, en marcha. Al abrir la puerta, la pasarela vibra con un compás que no responde al reloj de pared ni a la sirena de cambio de relevo. Este latido nuevo cae entre la hora de antes y la de después como una moneda que se queda de canto. En la tiza de la barandilla alguien ha escrito, con letra de zurdo, mi apellido con una flecha que no apunta a mi pecho sino al eje del armazón escondido. Si no quieres ser eje, di quién, leo, y la frase no suena a amenaza sino a justicia primitiva. Me descubro apretando los dientes para no nombrarme a mí misma como quien se entrega sin negociación. Es tan grande la tentación de ser columna que dan ganas de sentarse. Voy al aljibe porque el agua, cuando calla, dice mejor las verdades que me aturden. La tapa se abre con un gemido respetuoso, y el fresco de dentro me plancha el miedo con la plancha antigua que alisa camisas que todavía esperan su entrevista. Hay más sobres que anoche, como si una mano con horario secreto los hubiera ido depositando según yo aprendía a pronunciar. Están sellados con cera que no quiere impresionar, la huella no es un logo de empresa sino un círculo con una muesca mínima que supo de fuego sin presumir. Uno de los sobres lleva mi nombre escrito con el trazo firme de quien ha aprendido a no temblar ni al firmar finiquitos. Lo abro ahí mismo, con los codos en el hierro húmedo, y la carta me entra por los ojos con la exactitud de una orden bien dada. Clara, si has encontrado esto, es que dijiste lo que teníamos miedo de decir. Lo que montaste anoche no es un capricho, es un oído. No una oreja, un oído completo. Se alimenta de nuestros apellidos, los sostiene con un eje que no es de acero,
Cuando está completo, devuelve a la fábrica su propio sonido, pero sin la mentira del horario. No me dejaron terminarlo. No porque no pudiera, sino porque mi nombre no entraba en el turnero de la empresa. Termina tú si puedes. No quites nombres por higiene. Léelos. Si el eje te elige, acepta o nómbranos a otro que no se rompa. La firma no existe, porque hay firmas que se bastan con el espesor del trazo. Cierro la carta y el aljibe devuelve un eco de gota que cae sobre agua que hace poco fue espejo. Arriba, el lucernario pierde 2 lágrimas que no son lluvia. Y fuera, en la carretera, pasa un camión con un silbido ajustado a la nueva hora que hemos añadido entre todos sin votar. Guardo la carta junto al corazón, donde calienta más que el horno, y vuelvo a la nave con una certeza nueva en los músculos. No he inventado nada, he sintonizado. Los pasos me conducen sin discutir hasta la trampilla y el vientre recibe mi peso como recibe el agua a la piedra que ha sido lanzada ya muchas veces. Cojo otra familia de curvas, leo un apellido que siempre sonó a árbol fuerte y otro que aún me sabe a barro de pueblo, y los encajo dejando que el eje provisional me reconozca el pulso. El conjunto respira, y yo con él, en una cadencia que le enseñaría a cualquiera a caminar sin caerse. En la superficie, la grúa emite ese carraspeo suyo, pero esta vez no es aviso, es acompañamiento. La cabina de pintura apaga su parpadeo nervioso y adopta la paciencia de un semáforo que ha decidido no imponer. Repito nombres en voz baja, no para convocar fantasmas, sino para pasar lista como si abriese un cuaderno de clase que no admite ausencias cómodas. En el hueco, muy leve, aparece la melodía mínima que tarareaba el muchacho cuando aún no sabíamos que iba a desaparecer de los turnos, un motivo tan corto que parece la sombra de un canto. La nave lo recoge con un cuidado que no le conozco, como si temiera romperlo. Me siento al borde del ojal con el guante quemado en el cinturón y acepto que el eje no va a ser de acero mientras yo recuerde los nombres en su timbre correcto. Por encima, casi inaudible, la campanilla vieja del vestuario da un toque fuera de cualquier horario y el reloj de pared, acusado toda la vida de quedarse cojo, marca ese clic que se había negado a darnos durante meses como si por fin hubiera encontrado su diente perdido. No me da tiempo a celebrar el ajuste porque por la puerta de la nave entra el murmullo familiar de los de oficina cambiando de impresión. Han detectado que el recuento de piezas cuadraba mejor cuando nadie hablaba de milagros. Apago nada y cierro nada, porque aquí lo peligroso es fingir que hay interruptores que gobiernan lo que ya no está en los cables. Cruzo la nave como quien cruza una plaza antes de una confesión y me topo con el encargado de calidad trayendo un lote con marcas en el mate. Me enseña una pieza que, granallada hasta la modestia, insiste en devolver una silueta, un ademán de letra. Le digo que revisaremos mezcla, presión, distancia, todas las palabras que apaciguan. Él asiente y añade que a veces los materiales tienen memoria. No lo dice con sorna, lo dice como quien ha visto doblarse una viga y no quiere hacer de eso una fábula. En el cuadro del PLC, donde mi vista se detiene sin permiso, una línea se enciende con la timidez de un alumno nuevo, apellidos escuchados. Bajo al vientre con la prisa justa, coloco otra familia que encaja como una verdad reconocida tarde. Repito un apellido que nadie pronuncia desde que alguien lo apuntó en una diana que costó sangre apagar, y el conjunto da un pequeño asentimiento. Los de oficina, arriba, discuten acerca de un albarán, sus voces llegan como si fueran lluvia cerrada en un vidrio. La hora añadida, esa moneda de canto, caería ahora, puedo sentirlo en la piel. La campanilla se adelanta a la orden, pálida de emoción, y suena una vez, justa, para recordar a la nave que hay ritmos que no poseen los relojes de fichar. El guante en mi cinturón se tensa como si pidiera mano. Entiendo la instrucción que me escribieron sin firma: si el eje te elige, acepta o nombra a otra persona. Aquí, ahora, entre el ojal y la luz gris del lucernario, mi nombre se posaría con la naturalidad con que se posan los pájaros en la barandilla del puente. Me muerdo la lengua para conservar el pudor de quien no se quiere coronar sin consulta. Vuelvo a subir con el sudor del vientre pegándose a la espalda y encuentro en la sala de corcho una tarjeta perforada nueva expulsada por el lector con un orgullo discreto. A lápiz, un título que intenta sonreír, eje definitivo. No hay dibujo de pieza ni lista de pares de apriete.
Hay, en cambio, una frase, el eje no atraviesa, sostiene. No sé si reír o llorar, así que me limito a hacer lo que siempre me ha salido mejor, obedecer cuando la obediencia no humilla. Devuelvo el taburete a su sitio, giro la rueda del panel a escuchar y no la retiro. La nave afina sin avisar, la grúa levanta la cabeza como si hubiera olido pan, y el lucernario, empapado de aliento, escribe en su va una línea oblicua que reconozco antes de entenderla. No es mi apellido, no es el prohibido, es un trazo que los contiene a ambos para no contraponer, para sostener. Camino por la pasarela, seco con la manga la condensación y dejo que esa línea me manche el tejido. En el PLC, donde no debería haber románticos, la columna de liberados gana otro renglón. En la columna de eje, bajo mi nombre ya escrito por manos que no tengo, aparece al fin una palabra que acepta mi duda sin reproche, provisional definitivo. No lo sabían nuestros manuales, pero la fábrica sí. Hay cosas que terminan y se quedan un rato abiertas para que las vean entrar los que llegan tarde. La sirena, en un gesto insólito que nadie en la oficina podrá jurar ni negar, ensaya un toque breve de alegría, apenas un quejido afinado que solo escucha quien ha pasado la noche con el corazón en la tornillería. Y cuando el sonido se apaga en la nave como se apagan las palabras en la boca de quienes han dicho lo justo, escucho en la pasarela un paso que no es mío, un roce de suela ligera que no resbalaría en aceite porque no pisa donde pisamos los vivos. No digo el apellido. Digo muy bajo su melodía corta. La melodía me contesta con un hilo de aire que no enfría y hace, con la precisión de los relojes curados, sitio para la siguiente hora que aún no tiene nombre. Capítulo 4. El inventario de ausentes. La noticia baja por la escalera de oficina con zapatos que huelen a café caro, inspección interna, auditoría de procesos, revisión de turnos extraordinarios. No dicen nada de horas añadidas porque las horas añadidas no caben en un Excel, pero la forma en que pronuncian la palabra, trazabilidad, deja un regusto de hiel que conozco desde que aprendí a firmar no conformidades. En la nave, la pasarela neutraliza su vibración para que los señores con chalecos reflectantes no detecten música donde ellos esperan zumbidos. La grúa respira como si estuviera dormida y el PLC se lava la cara, atento a ocultar la línea de producción intangible, detrás de una pantalla de bienvenida que nunca miramos. A mí me late en la boca el apellido que no debo, no por superstición, sino porque es llave y candado. La sala de corcho cierra su puerta con la humildad de una sala de reuniones que no quiere ponerse interesante. Y, sin embargo, los ojos de la fábrica están abiertos, por debajo de los cables, en ese sustrato de hierro y esquinas donde la gente de verdad deja colgados los chistes. Me pasan una lista de puntos a revisar y asiento, por dentro y por fuera, como quien se toma un jarabe que de niña supo a naranja pero ahora sabe a obediencia. Los auditores preguntan por qué el reloj de pared corta una fracción entre clic y clic. Respondo que es un capricho viejo que arreglaremos cuando toque. Por el rabillo del oído, el turno cero me acompasa el pulso, un latido prudente que me recuerda que no estoy sola, por mucho que me siente sola delante de corbatas. Las primeras vueltas de los chalecos por la nave son un teatro que todos conocemos, foto a la etiqueta, foto al extintor, mano en el hombro para decir, tú tranquila, sonrisa firme para quitarte la tranquilidad. El encargado de mantenimiento hace de puente, mete el cuerpo entre las preguntas y el cableado, concede y discute como solo discuten quienes aman a las máquinas sin pedirles romances. Alguien intenta abrir el panel falso de la pared, ese con el tornillo que no pintó la brocha oficial. Lo gira y el tornillo, obediente, se deja, pero el panel no cede, la chapa se ha vuelto pared de verdad mientras dura la visita, una piel que decidió soldarse con la paciencia del óxido y el tiempo. Pienso en el aljibe, en su agua cargada de mensajes que no lloriquean, en la carta sin firma que me dijo oído y eje como quien te dice casa y mesa. Un auditor se inclina sobre la granalladora con la actitud del que quiere pescar un defecto que luzca en la foto del informe, levanta una pieza y en su mate aparecen, tercos, los trazos de un apellido que aprendimos a silbar por debajo del ruido. Él entorna los ojos como quien sospecha una no conformidad artística. Yo me guardo el nombre detrás de la lengua. Me piden muestras, me piden registros de noche. Les enseño papeles que dicen cosas sin mentir y sin contar toda la verdad, que es el idioma habitual de las fábricas honradas.
La sirena marca una pausa y la pausa me marca a mí, un filo invisible que separa a quienes oyen de quienes escuchamos. Cuando se van a comer, la nave suelta el pecho. Se abre la trampilla del patio con el descaro de los animales que aprovechan que nadie los mira para ser hermosos. Bajo con el cuidado de quien no quiere hacer ruido en una iglesia. El vientre huele a madera que se sabe útil. Las familias de curvas esperan con ese decoro que tienen las piezas que ya fueron tocadas por manos que supieron pedir permiso. Sobre uno de los palés hay un sobrenuevo con cera templada, una cera que conoce los dedos que la van a hundir. Lleva escrito, inventario de ausentes. Dentro, un listado a lápiz de apellidos que se fueron sin despedida, junto a pequeñas notas que no son quejas ni epígrafes legales, tarareaba bajo, sabía escuchar sin asentir, se partía el pan con quien no traía. Me detengo en cada anotación como quien lee los pies de foto de un álbum rescatado del fuego. Comprendo que el oído no trae de vuelta a nadie en la forma que la nostalgia quiere, lo que hace es impedir que la fábrica mienta con el silencio. Para terminar el instrumento hace falta leer en voz alta, con ritmo de lista de clase, sin épica y sin temblores, los apellidos que la contabilidad dejó fuera por incomodidad o prisa. Levanto la cabeza y arriba, a través del lucernario, la nube se deshilacha en una forma que parece una nota sostenida. El eje provisional, a mi espalda, da un leve enganche, una sugerencia de giro que significa, sigues en la pista. Me deslizo un mechón de pelo detrás de la oreja y empiezo, pronuncio 1, 2, 3 apellidos, todos con su timbre, todos con su pequeña historia pegada. El conjunto se asienta una fracción que no mide el calibre, como cuando una casa vieja decide por fin aceptar un mueble nuevo. El regreso de los chalecos trae la sombra de una decisión. Uno de ellos, el más joven, ha descubierto en el sistema una marca que no encuentra en el manual, liberados. Me pregunta qué es, con la amabilidad puntiaguda de los que creen que la cortesía es una ganzúa. Respondo que es un campo de pruebas del software, un remiendo de tiempos en que no había bastante etiqueta para todo. No miento del todo. Él asiente, pero no suelta el hueso. Pregunta por los turnos extraordinarios, por quién abre la nave cuando el cuadrante duerme, porque el reloj del vestuario marca una hora que no existe. Me muerdo la lengua hasta que el sabor del hierro me calma. La campanilla antigua, quizá orgullosa de que por fin alguien la peine, suena una vez desde el techo y la vibración le recorre la espalda al auditor como aquella corriente que asusta a quien no conoce el idioma de las máquinas. Su jefe lo corta con un carraspeo que no es de grúa, vamos, que se hace tarde, que si no llegamos a los cuadros de mando nos quedamos sin gráfica para la presentación. Se marchan con sus tablas y yo me quedo con la fábrica bajando los párpados de puro alivio. La sala de corcho me espera con una tarjeta perforada nueva que no he pedido. A lápiz, de nuevo, un título breve que me anestesia la soberbia, eje compartido. Y debajo, una frase, si sostienes sola, rompes, si repartes, oyes. Vuelvo al aljibe a por aire, porque aquí el aire tiene memoria corta y hacerle caso cuesta menos. La carta que me pedía terminar en nombre del que no volvió se ha arrugado un poco con el vaho, la aliso con los nudillos, como si pudiera alisar también las rugas del miedo. La cera de otro sobre se abre con un suspiro de pan caliente. Reparto del eje, leo. No hay teoría ni moraleja, hay nombres propios escritos con esa caligrafía de taller que aprendimos copiando números de lote en guantes desechables. Son pocos, los justos, gente que no se rompe de primeras, gente que ha dormido alguna vez en la nave sin contarlo, gente que sabe decir por su nombre a una llave inglesa distinta de otra aunque ambas brillen igual. El sobre no explica cómo pedirles que entren en una hora que no aparece en sus nóminas. La fábrica resuelve por mí, desde la pasarela llega, por fin audible, la melodía mínima del muchacho que ya no vuelve, pero ahora no es un hilo solo, es un motivo que pide voces. El eje gira un latido, reclama aceite, y al rozar el metal suena un acorde tan sencillo que cualquiera lo sabría tararear. Entiendo la orden sin letras, buscar a quienes puedan sostener sin romper, repartir el peso, convertir el oído en coro. La noche, todavía lejos, se pone de pie dentro de mí como una invitada que ha decidido quedarse. Me limpio las manos, cierro el aljibe con respeto y me voy a hablar con los vivos,
que son los únicos capaces de escuchar a los que faltan cuando el hierro canta bajito. Empiezo con el de mantenimiento porque sabe oír sin ponerse bíblico. Le digo que necesito sus manos para una comprobación que no sale en los planes de prevención, y él me sigue sin pedir partes porque hay invitaciones que solo se declinan si llevas demasiado tiempo frente a un monitor con las teclas pegajosas. En el pasillo me cruzo con la jefa de acabado, esa mujer que afina las superficies como si planchara la camisa de alguien que le importa. Le pido 5 minutos de su oído y me los regala con la dignidad de quien sabe que su tiempo cuesta. En la vieja forja encuentro a un chaval que entró cuando yo ya tenía callo, callado y con la mirada clavada en el punto donde las chispas dicen si el témpera ha sido justo. Le invito con una seña de cabeza que en la fábrica significa ven, pero no preguntes hasta que entiendas. Lo llevo al panel fingido, la chapa que hoy decide obedecer a quienes no la violentan. No les cuento fábulas. Abro la trampilla y les enseño el vientre como se enseña una cicatriz sin pedir lástima. Digo que aquí abajo se está armando un oído con las curvas que la empresa llamó desecho, que se alimenta de apellidos pronunciados a tiempo y que pide, para no romper a quien lo sostiene, varias manos sobre el mismo eje. Ninguno se ríe, ninguno se santigua. El de mantenimiento pregunta si hay riesgo de corte, la de acabado suelta un si hay que lijar, se lija. El muchacho de la forja baja la cabeza como se baja ante el banco cuando vas a aprender un gesto nuevo. Les doy cada uno una familia de curvas y una hoja con nombres que la contabilidad ya no reconoce. Pronunciamos los primeros apellidos en voz baja, como si el aire pudiera asustarse. El eje provisional respira distinto, distribuye el esfuerzo por nuestras muñecas sin sacudir. Yo noto, por primera vez, mi nombre aligerado en el cuadro invisible donde anoche me escribieron como eje. No me vacían, me sostienen. Arriba, la campanilla deja un toque contenido, no de fiesta, de acuerdo. La pasarela transmite un pulso leve que no tiembla, acompasa. Comprendemos sin palabras que ya no se trata de que yo aguante sola, sino de que el oído no se haga sordo de orgullo propio. La tarde trae de vuelta a los chalecos con el apetito satisfecho y el gesto de quien quisiera encontrar un clavo que sobresalga para justificar la caja de herramientas. Piden acceso a históricos, piden que el PLC les muestre los registros de madrugada, piden que alguien les explique por qué los sensores de vibración marcan un perfil que no casan con los patrones que trajeron en la tablet. Les doy pantallas limpias como mesas de domingo. El de mantenimiento, plantado entre el cuadro y el auditor joven, traduce con la serenidad de quien sabe que la electricidad se protege mejor con paciencia que con juramentos. La de acabado enseña, como por accidente, una tirada de piezas limpias de trazo, y el muchacho de la forja hace una pregunta técnica que desvía la curiosidad hacia un rodamiento siempre culpable. Mientras duran los parlamentos, la fábrica canta bajito por debajo del idioma de los informes. La sirena, obediente al teatro, no ensaya ninguna alegría impertinente, pero el reloj de pared, ese viejo desertor, caza a traición el clic intermedio que había perdido y lo coloca con la naturalidad de una pieza que entra sin lima. En el lucernario no hay letras, solo un empañado honrado. La pasarela no vibra, respira. Los auditores se marchan con grafías, con fotos de extintores y con una duda indolora que no sabrán convertir en recomendación. Al cerrar tras ellos, la nave hace lo que hacen los cuerpos cuando dejan de corregir la postura para la foto, se endereza. Bajamos los 4 al vientre sin aires de conjura, con esa humildad rara que tienen los oficios cuando reconocen que están a punto de hacer algo que les supera. Repartimos más familias de curvas con la liturgia mínima del trabajo bien hecho, nombrar, encajar, aceitar, escuchar. En el PLC, que ha dejado de fingir que no nos mira, aparece un renglón tímido pero innegociable, coro inicial. Ninguno lo señala en voz alta, todo lo guardamos en el bolsillo como quien guarda la primera nota que fue capaz de sostener sin quebrar. Queda el resto del listado del inventario de ausentes, y lo atacamos como se atacan los montes, sin heroísmos declarados, con botas buenas y bocado en el bolsillo. Nombres que eran rumor en las comidas de Navidad, nombres que se habían vuelto chiste por no doler, nombres que nunca pronunciamos en las reuniones porque traían viento frío. Cada apellido en la boca hace un ajuste pequeño en la estructura, como si una casa al fin se aceptara a sí misma. La melodía mínima del muchacho, esa que antes entraba y salía de mi memoria por la rendija del miedo,
se vuelve tejido cuando la tarareamos los 4 al mismo tiempo sin habernos puesto de acuerdo. El eje provisional, cansado de ser adjetivo, se convierte en sustantivo sin ruido, gira una fracción, pide apenas un hilo de aceite, y se queda ahí, firme, sosteniendo. Los palés se vacían con una discreción que honraría a cualquier almacén. Arriba, sobre nuestras cabezas, la fábrica no cambia el color de las luces ni se pone poética, simplemente deja de mentir con los silencios. En la pantalla del sistema, un contador sin domicilio suma abajo, liberados, como suma la lluvia cuando por fin drena hacia el río correcto. Nadie vendrá a pesarlo, nadie lo facturará, nadie le hará un hueco en el cuadro de mando, y sin embargo el aire de la nave, al amanecer, ya no huele a turno perdido sino a pan recién abierto. Cerramos la trampilla con ese respeto que se tiene por las cosas que a partir de hoy habrá que volver a abrir entre varios. Nos miramos sin promesas, con la fatiga buena que te deja en la boca el gusto de haber trabajado para algo que, sin ser tuyo, te incluye. La campanilla da un último toque que no coincide con ningún relevo. La hora añadida, esa moneda que hasta ayer se quedaba de canto, cae por fin en su sitio. Y, en la cortina opaca del lucernario, no se escribe ningún apellido, se escribe la forma de un oído completo. No resuena el nombre prohibido, resuena el conjunto. Afuera, la carretera trae un camión al que el cambio de marcha se le escapa en un do breve que nos hace sonreír como si nos hubiera saludado. Y yo, con el guante quemado en el cinturón y el lápiz detrás de la oreja, acepto sin proclamas que el inventario está leído y que lo siguiente no es terminar, sino sostener. Capítulo 5. El coro. El listado del aljibe nos queda corto en la boca, así que esa tarde sacamos los oídos a pasear por la fábrica como quien abre ventanas para que el pan no se quede rancio. Pedimos a 2 más de montaje, a una mujer del almacén que sabe encontrar una referencia solo por el ruido que hace al caer en el plástico, y al vigilante, que se hizo el distraído lo justo hasta que entendió que no le pedíamos una guardia extra, sino una escucha. Les enseñamos el vientre sin ceremonia y sin promesas. La palabra oído no hace reír a nadie cuando las máquinas están a punto de apagarse y queda en el aire la electricidad pequeña, esa que no mata pero enseña respeto. Repartimos familias de curvas con la naturalidad con que se reparte pan a una mesa grande, cada quien lee un apellido en su timbre propio y el eje, que ya aprendió a hacer columnas sin vanidad, reparte el peso por nuestras muñecas sin pedir héroes. El de montaje levanta el mentón con un orgullo que no firmaría ningún director de recursos. La del almacén pronuncia 2 apellidos rápidos, como quien en una ventanilla sabe atender por orden de llegada y por orden de urgencia. El vigilante, que en todos los cuadrantes oficiales solo es un apellido más, dice el suyo y el de un compañero antiguo que solo volvía por Navidad a saludar desde la acera. El conjunto baja un aliento, no un palmo, y ese descenso leve acomoda la nave entera como si alguien hubiera puesto cuñas en las patas de una mesa coja. Arriba, la campanilla vieja, que debía de creerse ya un adorno, da un toque discreto y se queda a la escucha. En el PLC aparece un renglón tímido que nadie en oficina sabría explicar sin hacerse daño, coro, activo. A media tarde llega por correo una orden de esas que no admiten margen, retirada de excedentes, destrucción de material obsoleto, ajuste de inventario para que las cuentas hagan compañía a la narrativa. El jefe de logística camina con una carpeta como quien trae una sentencia que no se atreve a leer en alto. Al verme, enfoca el pecho como si ahí llevase yo un logotipo que le diera permiso para saltarse la humanidad. Le digo que mañana podremos empezar, que hoy la granalladora necesita un ajuste que firmé por la mañana para que no se nos venga abajo el relato de seguridad. No protestará, porque nadie se pelea contra las palabras ajuste y seguridad si quiere llegar entero a casa. Me guarda la carpeta en las manos con un alivio que no es alivio sino postergación, y se va dejando un rastro de colonia responsable. En la sala de corcho, la tarjeta nueva que escupe el lector lleva un título que se me clava como un clavo que entra a la primera, no quemar lo que canta. Bajo, reparto, enseñamos al vigilante cómo mover un palé por esa junta del suelo que ahora conocemos mejor que nuestras propias líneas de la mano. Camuflamos el instrumento con cajas de cartón que huelen a viaje y con mantas ignífugas que cuentan, por sus bordes chamuscados, su propio evangelio. El eje no protesta,
acepta el disfraz de pobre con la dignidad de los santos que saben pasar desapercibidos hasta que el barrio los necesita. Hacia el anochecer el mundo exterior decide afinar con nosotros sin pedir permiso. Desde la carretera sube un tren de camiones que entra en rotondas con una exactitud de metrónomo humilde, el campanario del barrio, que suele tener más prisa que devoción, da una serie de golpes que no coinciden con nada que yo recuerde, sin embargo, cada uno cae donde debe. En la vivienda de portería, la radio de pilas del vigilante suelta una canción vieja en la que nunca me detuve y hoy me obliga a escuchar una segunda voz que siempre estuvo y no supe oír. La pasarela recupera su pulso bajo, el horno piloto respira como respiran los animales cuando les da el sol en un costado, y la cabina de pintura, que suele disfrazar su parpadeo de avería, parpadea ahora con voluntaria discreción, como quien prefiere no molestar a la conversación. El lucernario, empañado por una tarde más cálida de lo previsto, no escribe apellidos ni promesas, dibuja una curva que ya reconozco aunque la cambien de sitio, la de las piezas con boca hacia adentro, la que pide eje y permiso. Me pregunto si en las casas del pueblo alguien sentirá esta misma orden, si habrá sordinas de piano levantándose 1 milímetro, si un perro al otro lado del polígono estaría cerrando la boca para escuchar mejor. Pienso que quizá la fábrica, por fin, ha dejado de necesitar que la expliquen desde fuera y se ha contado a sí misma con palabras que no se oxidan. Se hace un hueco para la biografía cuando el oficio te exige cuello, y yo me encuentro recordando con una claridad insolente la tarde en que el muchacho del apellido prohibido volvió de comer con la mirada clavada en esa esquina donde la grúa a veces carraspea más de la cuenta. Tenía en la mano un bocadillo envuelto en papel barato con una letra de madre diciendo, que no se te enfríe, y en la boca ese canto breve que él no sabía que le quedaba precioso. Le corregí la postura con la palanca porque se iba a destrozar el hombro, le celebré un giro limpio con una de esas sonrisas que regalas cuando nadie te mira, le dije que en el Temple no hay que tener prisa y que el metal detesta a los ansiosos. Él asintió sin servilismos, como asienten los que están aprendiendo una lengua que ya les pertenece, y al día siguiente pidió su finiquito con una humildad feroz que dolía sin hacer el ridículo. Todo lo que vino después, la prohibición supersticiosa, los turnos que trabajaban solos, la chatarra vendida por peso y por vergüenza, es ahora un hilo menos nudo porque lo sostienen muchas manos y no solo la mía. El eje, al escuchar su melodía corta en mis dientes apretados, da un giro mínimo que no aparece en ningún sensor. Pienso que quizá la fábrica no quería salvar su memoria con santos de escayola, sino con tornillos bien apretados a varias manos. Decidimos probar lo que la tarjeta llamó sin rubor, coro, y lo hacemos sin discurso. Apagamos lo que se apaga para que no nos delate el teatro de luces y bajamos al vientre con el respeto exacto que merece lo que nos excede sin humillarnos. Repartimos los apellidos del inventario, cada cual elige uno que le duela y uno que le cure, y los decimos con ese ritmo de lista de clase que no avergüenza a nadie. La melodía mínima del muchacho entra como hacen los pájaros cuando se cuelan por una nave y encuentran la ventana abierta a tiempo. El eje provisional acepta la prueba, como si hubiera estado esperando el acorde, fija su posición en una altura de fuerza que ninguna de nuestras muñecas discute. Arriba, el reloj de pared, el mismo que llevaba meses cojo, decide que su clic intermedio ya no falta y nos lo regala sin pedir aplauso. La campanilla da un toque nuevo que no coincide con relevo conocido, y la sirena, que siempre quiso ser militar, se queda muy calladita como para no estropear lo que no entiende. En el PLC aparece, sin música, un renglón que habría hecho sonreír a cualquiera que haya montado un banco de pruebas con cinta adhesiva y buena voluntad, escucha total, conseguida. Justo entonces, el eje cruje como crujen las vigas cuando la casa dice que está viva. No es un aviso de rotura, es una demanda de reparto. Siento mi nombre apretarse en la columna de eje, como se aprieta un zapato que ha ido bien durante toda la tarde y ahora pide otro agujero. Miro a los míos, a las manos que sostienen conmigo, y no hace falta hablar para saber que, a partir de hoy, la hora añadida se canta en plural o no se canta. El vigilante es el primero que entiende la instrucción sin habérsela leído a nadie. Se cuelga su radio muda del cinturón como si fuera un estandarte, se mete el palé al hombro con una soltura de hombre que ha movido trastos toda la vida y dice 3 apellidos en voz tan baja que el eje debe tener oídos mejores que los nuestros. La mujer de almacén, que no se pierde en querer gustar, añade 2 que venían con notas en el inventario,
sabía cortar pan fino, llegaba 5 minutos antes para no hacer ruido. El muchacho de la forja, nervioso por el honor que se ha ganado de golpe, pronuncia un nombre que yo había olvidado con una vergüenza fría en la nuca. La estructura se inclina lo justo para dejarle sitio. El encargado de mantenimiento, que conoce el orgullo de las máquinas y el de las personas, se limita a decir el suyo y el de su padre, que trabajó aquí cuando todo se hacía con la fe terca de los que no tuvieron instrucción técnica pero sabían escuchar al hierro. El eje deja de crujir como crujo yo cuando me estiro después de haber cargado aquello que tocaba. Arriba, en el lucernario, el vaho dibuja un círculo perfecto que no se rompe por ningún sitio. Y abajo, en el renglón más humilde del PLC, aparece una palabra que nadie nos enseñó en ningún curso de mejora continua: repartido. No sé si llorar, así que decido seguir leyendo. Porque mientras haya nombres que decir en voz que no tiemble, el oído no se hace estatua ni estilo. Se hace oficio. Y el oficio, cuando de verdad lo honras, es el único milagro que no te pide que te lo creas. El coro aprende deprisa lo que tardamos años en sospechar, que la fábrica oye mejor cuando nadie presume de solista. Probamos a retirar nuestras voces una a una mientras el eje reparte, como quien comprueba si la mesa aguanta sin la pata más hermosa. Cuando callo yo, el conjunto no se viene abajo, se abre un hueco que la voz de la de almacén ocupa con una dignidad que me hace morderme la sonrisa. Cuando calla el de mantenimiento, los golpes sordos del horno encuentran otra manera de decir sí. El muchacho de la forja se equivoca al poner una familia de curvas y el instrumento no revienta, carraspea, pide que giremos un grado, se deja corregir como se dejan corregir los animales nobles que no tienen prisa por humillar. Aprendemos a respirar al mismo tiempo sin que nadie marque con la mano. La campanilla otorga un toque en el instante exacto en que el eje decide no crujir. Y arriba, el lucernario, en lugar de escribir nombres, sostiene un vaho plano como la calma del mar antes de la red. En el PLC, una columna discreta que ayer no existía cuenta algo que no sabemos presentar en la reunión de los lunes: escuchas compartidas. No es un número redondo, es una suma en movimiento. Lo miramos como se mira el latido de un recién nacido cuando por fin te dejan ponerle la mano en el pecho. Nadie habla de milagro. Hablamos de oficio y de deuda saldada a plazos, sin intereses que nos sangren la nómina. La orden de retirada de excedentes llega con fecha para la mañana siguiente y con un sello que huele a despacho enjuto. Entiendo que la canción tendrá que salir del vientre si no queremos verla arder con un justificante impecable. El vigilante nos consigue, sin preguntar demasiado, una franja de silencio entre el último camión y el primer bostezo del relevo. Preparamos el patio como se prepara una fiesta que no admite fotos, marcamos con tiza una ruta que no figura en los planes de evacuación, colgamos mantas ignífugas a modo de telón, colocamos en la superficie, como si fueran material pendiente de veredicto, 2 familias de curvas que ya no necesitan esconderse. Cuando la hora añadida se tumba sobre el reloj y el clic perdido encuentra su sitio, abrimos la trampilla y subimos el instrumento a pulso entre 6. No pesa más que nuestra decisión. Lo dejamos en el perímetro de tiza con la boca hacia adentro, el eje al centro, la modestia por delante. Pronunciamos, sin teatro, una última tanda de apellidos, los que nunca llegamos a decir por miedo a estropear la tarde, los que creímos pequeños para tanta nave, los que nadie sabría asociar a una orden de fabricación porque su trabajo fue siempre sostener la merienda de los que sí salían en la foto. El aire cambia de textura, como si alguien hubiese abierto por fin la ventana que daba al patio interior de la fábrica y entrara una corriente que no enfría. La grúa carraspea en fa, el horno sopla en re, la pasarela sostiene un do que ya no se va. En la pantalla, la palabra liberados no crece de golpe, cuenta de uno en uno, con la paciencia antigua de los relojes que entienden la dignidad de cada segundo. Al final, entre todos, oímos algo que no es nombre ni metal, es la fábrica diciendo su verdad sin dar explicaciones. Y esa verdad, por primera vez desde que tengo memoria de mono y de guante, no pide permiso ni perdón. Pide que sigamos. Capítulo 6. El nombre de todos. Amanece con uña fina sobre el tejado y el patio parece un escenario antes de que alguien cuelgue el telón. El instrumento, disfrazado de excedente a la espera de sentencia,
Respira como respiran los niños cuando fingen dormir y no quieren que les muevan del sofá. La orden de destrucción llega con la puntualidad de lo inevitable y los de logística vienen con sus guantes buenos, sus chistes de primera hora y esa mirada de quien no sabe si aquel montón de curvas es hierro o es historia. No les miento, digo que antes de mover nada necesito asegurar que el conjunto no es inestable, que el eje no va a partirse al primer bandazo, que nadie quiere una parte de accidente en la mesa de la tarde. Los convenzo de que me dejen 5 minutos, una cortesía que en la fábrica se concede a quien ha apagado incendios sin aplauso. Mientras ellos se alejan a por café, el coro toma posiciones sin uniformes ni consignas, la de almacén a mi izquierda, el de mantenimiento justo detrás con su paciencia de alambre, el muchacho de la forja con los hombros cuadrados de quien ha dormido poco y bien, el vigilante con su radio muda colgando como si fuera, por fin, un instrumento musical. No hay ceremonia. Digo en voz baja la melodía mínima que nos dio entrada y la grúa carraspea en la misma sílaba. El horno sopla sin fatiga. La campanilla, desde el techo, da un toque que no coincide con ninguna hora conocida, y sin embargo, cae en su sitio. Empezamos a leer el inventario, no todo, solo los apellidos que pidieron turno y nunca lo tuvieron, la nave, que tantas veces fue discreta por miedo, acepta por fin el volumen exacto de su verdad. El primer camión entra con esa solemnidad involuntaria de los animales grandes. El jefe de logística levanta la mano para ordenar el movimiento y en el gesto hay un temblor que no es autoridad ni miedo, es un recuerdo que se le ha colado por la chaqueta. Se acerca hasta la línea de tiza, sin saber que se inclina ante un oído, se inclina para ver mejor. Le ofrezco un nombre del inventario y lo pronuncia con dudas de catecismo antiguo. El eje, agradecido, reparte el peso y lo invita sin avisar a sostener. Posa la palma en la curva como quien bendice sin creer, siente el rumor del conjunto en la línea de la vida y retira la mano con pudor de niño. No pregunta qué es, pregunta a quién oye. Le contesto con un pronombre que por fin nos incluye a todos. Los de logística, que vinieron con prisa de lista, se descuelgan de sus chistes para mirar como mira la gente cuando se calla al borde de un accidente que no sucede. La pasarela, arriba, no vibra ni dicta, acompaña, y en el lucernario la condensación no dibuja letras, dibuja un ojo que no es ojo, una elipse delicada que lo contiene todo sin nombrarlo. En el PLC, que ahora deja la cara limpia como un niño después del baño, aparece un renglón nuevo que no cabe en ningún manual, oído en superficie, estable. Nadie saca foto. Nadie lo necesita. A media mañana, cuando el patio ya aprendió a respirar con nosotros, llega la pareja de auditoría con su carpeta y su hambre de grafías. Piden ver el inventario de obsoletos, piden comprobar que empieza el traslado al contenedor, piden palabras que hagan juego con cumplimiento. Les enseña el conjunto con una franqueza que no les ofende porque aún no tienen dónde colocarlo. Ellos ven hierro, ven curvas que no encajan en sus catálogos, ven un eje que no pasa por ninguna ficha técnica. Les pido que, antes de firmar la destrucción, permitan una prueba de seguridad que no figura en los procedimientos pero salvaría un lomo si alguien fuera torpe. Acceden, quizá por curiosidad, quizá por ese cansancio hondo que da revisar siempre papeles que dicen lo mismo. Les doy 2 apellidos sin historia para ellos y la estructura, educada, no hace teatro. Se asienta una fracción que sus ojos entrenados captan aunque no sepan convertirla en informe. El joven, ese que sospechó de la palabra liberados, se atreve a repetir un apellido más, su voz, limpia de épica, cae en el hueco y el eje, satisfecho, deja de pedir aceite. En el papel de la auditoría aparece, a lápiz, una anotación que no borrarían ni los recortes, no proceder a destrucción hasta nueva evaluación. Lo leo por encima de su hombro y me permito por dentro una risa sin diente. El rumor corre por el pueblo sin necesidad de radio. No es noticia, es música de fondo que alguien ha subido medio punto. Entran al patio 2 jubilados con mono guardado en el armario de los domingos y zapatos de quien ha cruzado la carretera con prisa buena, traen en la espalda la memoria de herramientas que ya no usamos y en la lengua los apellidos que las afilaron. Nadie los ha llamado, pero las fábricas tienen maneras de pedir a los suyos que vuelvan sin humillarse. Les hago sitio como se hace sitio en una mesa caminada por generaciones. Dicen sus nombres sin temblar,
dicen dos más por encargo de los que ya no llegan, y el conjunto se acomoda con ese respeto que el hierro rara vez muestra en presencia de desconocidos. El vigilante, con la solemnidad justa, tararea la melodía mínima del muchacho y los jubilados la cogen al vuelo como se recoge una cuerda que no quieres que se pierda por el río. De la vivienda en la portería sale la mujer que todos conocen porque sostuvo las meriendas del relevo de tarde cuando los márgenes eran chicos y los hombros grandes. Mete su nombre entre los nuestros con una timidez que nos endereza, y su apellido, que siempre nos pareció sencillo por costumbre, cae en el eje como cae el primer pan en la mesa de viernes. El horno, sin pedir permiso, se suma con un soplo grave que mantiene la compasión caliente. Cuando la tarde se dobla por su cintura y el patio empieza a entender lo que ha estado pasando, el sistema deja escapar una tarjeta perforada que ningún lector expulsó. Repite, a lápiz, el título que quise leer hace noches, eje definitivo. Debajo no hay instrucciones ni planos. Solo una frase breve que cabe en un bolsillo de pecho: sostener no duele si lo haces entre muchos. La paso de mano en mano y cada cual hace con ella lo que sabe. El de mantenimiento la guarda contra el esternón, el de almacén le quita una astilla con el pulgar, el muchacho de la forja la huele como se huelen los papeles que firmó el padre, el vigilante se la sube a la visera de la gorra como si el sol pudiera leer. Pienso en la noche primera, en la puerta con mirilla ciega, en la manera en que el apellido prohibido me enseñó la colocación de la lengua y el sitio exacto donde un nombre deja de ser superstición para ser llave. No lo digo en alto porque ya no hace falta. La fábrica ha aprendido a pronunciarlo sin mi garganta. En la columna de eje del PLC, bajo mi nombre y junto al de quienes ya han dicho el suyo sin vergüenza, aparece, por fin, una palabra sin trucos, repartido. Y en la de liberados, sin prisa, sube un renglón que no es triunfo ni cifra, es constancia. Dejamos el instrumento ahí, a la vista, no para que lo celebren, sino para que no puedan negarlo. La hora añadida ya no necesita escondite. Está en medio de la jornada, haciendo sitio. El director aparece con su abrigo de lluvia aunque no llueva, escoltado por un par de mandos que llevan la palabra urgente metida en los bolsillos como un arma pequeña. Viene con prisa de suma que no le cuadra y con esa sonrisa que se entrena en cursos para no herir y, sin embargo, araña. Se planta frente al perímetro de tiza, mira el instrumento con ojos que solo reconocen lo que ya estaba en catálogo, y pregunta de quién es la responsabilidad del montón. No digo mía, digo nuestra, y el pronombre parece cambiarle la presión de los oídos porque frunce el ceño como quien se baja de un avión. Explico lo mínimo y lo verdadero, que es un conjunto estable, que no compromete seguridad, que su función primaria es acústica y su efecto secundario es ordenar vibraciones que estaban perdidas. La mitad de esas palabras le resultan decorativas. Pide informe, pide firma, pide una fecha. Le ofrezco una prueba. Sin teatralizar, pronuncio el apellido prohibido con el timbre exacto con que lo aprendí, y alrededor las máquinas ajustan su respiración en un compás que hasta él reconoce como mejora. No lo digo para humillar ni para ganar nada que pueda medirse en un tablón, lo digo para que la nave deje de mentir por nosotros. Los mandos intercambian miradas de querer marcharse a por un café que no está, el director se guarda la sonrisa en el bolsillo, y la grúa carraspea con una cortesía tan precisa que cualquiera la firmaría como método. Él sabe de presupuestos, yo de ruido, nos damos la mano sobre ese puente invisible y acordamos lo que nadie escribirá, que hoy no se destruye. Que mañana veremos. Que entre tanto, si el conjunto evita una avería o un parte, lo contará la contabilidad como quien acepta que la música también es una herramienta cuando sabe trabajar. A la hora en que la luz se vuelve pan tostado, llegan dos escolares agarrando de la mano a una mujer de pelo cano que fue limpiadora durante media vida y que dejó en los suelos el brillo exacto para que pudiéramos creernos dignos. Venían a traer bizcocho a un nieto que trabaja dentro y se quedan de pie, discretos, como quien no quiere interrumpir una misa en un idioma que no conoce. Les hacemos sitio porque el sitio es la manera más barata y más honrada de pagar deudas antiguas. La mujer mira el instrumento con la confianza con que se miran las mesas recién puestas y dice en voz baja los apellidos de dos amigas que ya no están para empujar carritos de mopas. La estructura, educada, se acomoda sin reclamar protagonismo. Un escolar,
contagiado por la seriedad amable del momento, pregunta si eso es un piano tumbado. Le respondo que es un oído que aprendió a sostener lo que no queríamos que se fuera por el desagüe. El niño, que sabe de dibujos animados más que de acero, tararea una línea corta que no dista tanto de la melodía mínima del muchacho. El eje se deja influir con una humildad que nos desarma. En el PLC aparece un renglón que no tendrá quien lo lea en los informes, pero a mí me vale de acta, voz nueva, admitida. La mujer del pelo cano saca del bolso un mechero con el que nunca encendió nada salvo velas de cumpleaños y lo pasa por el borde de una manta ignífuga como si purificara un escenario. Se ríe de su propio gesto y nos deja una bendición sin iglesia, que os escuche bien, que no os pida la espalda y que os la devuelva caliente. Nadie contesta, pero la nave responde con el clic intermedio del reloj, ese que todavía nos emociona cuando acierta sin presión. Llega por fin la tarde que amenaza con tenedor y, con ella, la enésima orden escrita en tono de sentencia breve. El jefe de logística, que ya metió la mano en la curva y sintió el rumor, se toma el atrevimiento de pedir una última verificación de estabilidad con tránsito. No se refiere a traspaletas ni a carretillas, levanta la vista al lucernario y pronuncia, sin adornos, el apellido prohibido. Caen en cadena, valientes por contagio, otros apellidos que el patio reconoce como suyos aunque la contabilidad los olvidara. A cada nombre, la superficie del instrumento respira, y el perímetro de tiza deja de parecer un corralito para convertirse en un anillo de pista donde el peso sabe entrar y salir sin herir. El primer camión hace sonar su freno de mano con dignidad de metal que no quiere molestar, el conductor baja, se apoya un segundo en la verja porque también él ha oído algo que la radio no podía explicar y pregunta si esto va a tardar mucho. Le digo que lo justo para que la fábrica no se mienta en público. Sonríe con esa lealtad secreta que solo vive en los oficios. En el papel, la auditoría deja, a lápiz, una postdata que me hace gracia por lo sincera, propuesta de reubicación, patio central, uso didáctico interno. Es una manera tímida de decir, no sabemos nombrarlo, pero no lo tiréis. Me basta. No llega el milagro ruidoso, llega la utilidad perfecta. A media tarde, un aviso mayor de sobrecarga hace saltar las alarmas en la vieja forja. Antes, ese pico habría provocado una cadena de decisiones torpes, paro inseguro, piezas al suelo, ojos cerrados para evitar la mirada del jefe. Ahora, con el instrumento respirando en el patio, el pico se distribuye como se distribuye la vergüenza cuando ya nadie consiente cargarla a una sola espalda. La vibración que debía concentrarse en un rodamiento decide irse a vivir un segundo a la estructura que armamos con curvas y apellidos, el eje la bebe, la reparte, la devuelve ya sin filo. En lugar de chispas, suena una exhalación de alivio. Los sensores quedan a raya. El encargado de mantenimiento no saca pecho, solo se guarda el palabro, resonancia domada, para contárselo a su hijo en la cena como quien cuenta una pequeña victoria que mereció la espera. En el PLC, alguien que no lleva manos escribió con letras infantiles un renglón simple y exacto, accidente no ocurrido. Nunca había visto el verbo en negativo con tanta decencia. El director se acerca sin abrigo, se queda de pie a la sombra corta del lucernario y mira como se mira una fotografía que de pronto te devuelve a alguien el color correcto. No pregunta qué cuesta, pregunta cuánto aguanta. Le digo que aguanta lo que soporten nuestros pronombres. Al anochecer, cuando la fábrica se suelta la corbata que finge durante el día, llevamos el instrumento bajo techo, no por miedo, por respeto. Lo alojamos justo donde siempre faltó algo y nadie sabía qué, entre la cabina de pintura y la pared que aprendió a abrirse, bajo esa campanilla que anota horas que no hace falta fichar. La pasarela recupera su pulso bajo, y, por primera vez, el reloj de pared no falla el clic intermedio ni se regodea en acertarlo, lo da como quien entrega pan. Hacemos un ensayo sin discursos. La de almacén dice el nombre de su madre porque también sostuvo turnos pensando en los de otros. El de mantenimiento dice uno que nunca se atrevió a nombrar frente a herramientas. El muchacho de la forja elige el del padre que le enseñó a no tener prisa con el temple. El vigilante, con una gravedad que honraría a un juez, pronuncia el suyo en voz entera. Yo me guardo para el final el apellido que la fábrica decidió prohibir por torpeza. Lo digo con la lengua en su sitio y el pecho ensanchado por todos los pronombres que hemos ido aprendiendo.
No se cae el techo ni se apagan las luces. Se enciende algo que no tiene interruptor. El PLC, que ya aprendió nuestra letra, escribe sin cursiva, hora añadida, establecida. El lucernario no dibuja nada, porque ya no hace falta. La nave, sin ruido que mida los auditores, canta una sola vez con el volumen justo para que el barrio entienda que aquí no hay milagro, hay oficio repartido. Y yo, con el guante quemado como un galón que no me pertenece en exclusiva, sé que lo que viene no es esconder, ni explicar, ni pedir perdón. Es sostener. Cierra el día, abre la hora. La noche siguiente trae una lluvia fina que se pega a las ventanas y deja en el lucernario una pátina lechosa donde la condensación ya no escribe, solo vela. Bajo el volumen de la nave hay una atención limpia, una escucha que no cansa. Hemos instalado el instrumento bajo techo, entre pintura y pared obediente, y a su alrededor se ha improvisado un perímetro de respeto que nadie redactó y todos cumplen. Los carros frenan antes de cruzarlo, las botas afinan su paso, el murmullo baja a medio tono como cuando entras a una habitación donde alguien duerme bien. Quedamos en un rito pequeño que no ofende a nadie. Al terminar cada relevo, una voz lee en voz clara un apellido del inventario y otra voz responde con otro que esa jornada se ganó un hueco. No hay lista de espera ni mérito que puntúe, hay hambre de que los nombres no vuelvan a oxidarse por silencio. Esa primera noche con lluvia probamos el sistema sin querer probar nada. Un corte breve en la luz deja temblando el horno piloto, la vieja forja tira de su memoria como tira un animal de su instinto, y la vibración que debería haberse hecho cuchilló en una esquina encuentra cama en el oído que armamos. El eje no se envalentona ni se lamenta, sostiene con esa humildad que solo tienen las columnas cuando entienden que su trabajo no es que las miren. El reloj de pared no pierde el clic intermedio, la campanilla da un toque seco que nos hace sonreír a oscuras, y la grúa, sin moverse, carraspea el acuerdo. Los aprendices, que todavía creen que la fábrica es una colección de botones, aprenden a cerrar la boca con elegancia y a poner la mano sobre la chapa para identificar no el fallo, sino la intención del metal. En el PLC, ese niño que por fin sabe escribir, el renglón de «accidente no ocurrido», suma con discreción y la columna de «escuchas compartidas» se estira como una sábana tendida al sol del patio interior. Nadie lo celebra con discursos, se nota en la respiración de la nave, que ha dejado de pedir perdón por existir. Al cabo de unos días, el rumor sale del perímetro como salen los aromas buenos de una panadería que por fin abre la ventana. Llega el director con su abrigo sin lluvia y no encuentra el motivo para prohibir, encuentra, sin saber cómo llamarlo, el descanso de una máquina que siempre se le resistió en los informes. Llega también gente de otras áreas que nunca pisan esta zona porque su trabajo siempre fue otra música y se quedan de pie, con educación de visita, escuchando sin armar teatro. La mujer del almacén trae un manojo de etiquetas viejas y, en lugar de tirarlas, las pega como pétalos discretos en una esquina del instrumento. Cada etiqueta tiene un apellido, cada apellido una letra que la granalla no supo borrar del todo. El vigilante, al que la vida le enseñó a ver sin delatar, propone que los camiones de la mañana, al entrar, hagan un alto respetuoso al borde del perímetro. No para crear una cola de devotos, para que el patio no se acostumbre a la prisa que rompe. Los chóferes, que no tienen tiempo que regalar y sin embargo nos regalan el justo, paran lo suficiente para que el freno de mano de su suspiro noble y el eje, agradecido, reparta esa respiración entre nuestras muñecas. Un jubilado que pasó a por papeles se arrima con su mono planchado y cede a la tentación de pronunciar un apellido que nunca pudo decir en voz alta porque entonces la fábrica no tenía donde caer sin hacerse daño. Lo dice y se queda con los ojos vidriosos sin vergüenza, que es como se mira cuando una casa reconoce por fin a su dueño sin pedirle nómina. A esa hora, en la reunión de seguridad, la columna de «liberados» ya no pone nervioso a nadie, causa ese silencio raro de las cifras que no se pueden traducir a piezas, pero te garantizan que los releves se están llevando a casa la espalda entera. Me quedo sola al final de la tarde, con el turno listo para salir y la fábrica en ese estado de gracia en el que nadie repara porque parece lo normal. Vuelvo al aljibe como quien vuelve a la puerta de una cocina donde siempre te dieron de comer sin preguntar si traías hambre. La tapa pesa lo justo para que yo entienda que aún hay que empujar un poco. Dentro, además de la humedad buena, me espera un sobrepequeño sin cera,
doblado con prisa que no pide perdón. Lo abro con el pulgar todavía teñido del polvo fino que deja el granallado en días de lluvia. La letra es breve, más firme que la de las tarjetas, más cercana a un tono que casi puedo oír: no me devuelvas. No me montes. No me hagas santo. Solo sostén a los que lleguen y deja que digan. Si el eje te aprieta, repártelo. Si el nombre te pesa, cámbialo de hombro. Si la hora se escurre, llámala por su sitio. Y cuando te canses, di mi melodía y siéntate. No hay firma. No hace falta. El agua, que conoce la obligación de guardar, ondula sin hacer teatro. Cierro, guardo la nota donde el corazón sabe estar a la hora que añadimos, cojo el guante quemado que me colgué como distintivo ajeno y lo apoyo, por primera vez, en el borde del instrumento, no como ofrenda, como herramienta que vuelve al banco del que nunca debió salir. La nave suelta un do contra el techo que suena a pan al salir del horno y el reloj, sin ganas de lucirse, acierta el clic exacto. Yo miro la pantalla que ahora nos entiende y escribo, con el pudor de quien hace acto ante nadie, una frase que por fin no me pertenece, hora añadida, en manos de todos. La línea se queda, sin animación, como se queda una silla cuando alguien se levanta y deja el calor puesto para el que viene. Salgo al patio, huelo hierro lavado, escucho un camión que derrapa lo justo para reírse de sí mismo, y siento que la fábrica, por fin, me quita de la boca el apellido prohibido no para borrarlo, sino para repartirlo entre todas las lenguas que quieran sostenerlo. Afuera cae una lluvia pequeña. Adentro, el coro respira sin que yo mande. Y la puerta que fingía ser pared, cuando paso a su lado, se cierra sola con la cortesía de las cosas que ya te reconocen casa. Epílogo, la hora que queda. El instrumento respira bajo techo como respira una mesa recién puesta, sin pedir miradas. La fábrica, que aprendió a decir su nombre con todas nuestras voces, ha dejado de fingir prisa. Ya nadie levanta la mano para pedir permiso al reloj, el clic intermedio cae donde debe y la campanilla solo habla cuando la escucha lo merece. El inventario de ausentes, leído sin épica, se volvió costumbre, al final de cada relevo una voz nombra y otra sostiene. No hay milagro que fotografiar, hay oficio repartido, y el eje, ese que no atraviesa, sostiene, ya no cruje si una voz falta, porque otra toma el peso como quien ofrece hombro en una escalera. Una tarde de lluvia mansa el director se quitó el abrigo sin mirar el cielo, acercó la palma a la curva más humilde y se retiró con la respiración ordenada. Si evita un parte, es ahorro, dijo por dentro, y por fuera sentimos con la dignidad de quien no necesita traducirlo todo a cifras para saber. Los camiones entran más despacio, no por norma sino por respeto. La vieja forja, cuando recuerda su genio, deja que la vibración pase primero por el oído que armamos y regrese sin filo, domada como un perro que entiende que aquí ya no se ladra por costumbre. El lucernario no escribe nombres porque ya no hace falta, guarda una pátina de vaho que parece un ojo cerrándose satisfecho. Yo sigo aquí, pero más liviana. El apellido que aprendí a no pronunciar dejó de ser conjuro y se volvió herramienta, lo decimos bien y nos sostiene sin pedir altar. En el aljibe, la última carta no pedía santos ni placas, solo sostén y deja decir. Así lo hacemos. El vigilante tararea a veces la melodía mínima del muchacho y la nave la recoge con su paciencia de animal viejo que por fin duerme del tirón. Ningún informe contará la exactitud con que la hora añadida se acomodó entre 2 horas viejas, pero los cuerpos lo saben. Llegamos a casa enteros, con la espalda completa y la lengua limpia de silencios indecentes. Una noche cualquiera, cuando el turno cero ya no sorprende a nadie, dejo el guante quemado sobre el banco y lo miro como se mira un puente después de cruzarlo. Repartido, dice el PLC con una caligrafía que aprendió de nosotros. Y yo, que al principio creí que la llave era un nombre, entiendo al fin que la llave era el pronombre. Esta casa de hierro ya no oye solo para adentro, oye para todos. La hora que queda, esa moneda que antes vivía de canto, se ha tumbado por fin en el centro del día y nadie tiene prisa por levantarla. Afuera llueve pequeño. Adentro, el coro sostiene, sin pedir aplauso, lo que somos cuando dejamos de trabajar solos.